Bueno, como habíamos desarrollado en la sección anterior, la carta de control de observaciones individuales, recuerden que aquí les recalco, en el momento de utilizar esta carta, ustedes deben contrastar la hipótesis, el cumplimiento de la normalidad en las observaciones, es decir, deben aplicar una prueba de ajuste para determinar si las observaciones se distribuyen en forma normal cuando se trata de observaciones individuales. Recuerden que aquí no se aplica el teorema del límite central, donde se evalúan los estadísticos y dado una muestra que se considera grande, ese estadístico sigue una distribución normal. Eso es lo que dice el teorema del límite central, una distribución normal estándar. Este caso de las cartas de control de observaciones individuales, ese criterio del teorema del límite central es claro que no se cumple, por lo tanto, ustedes deben recurrir a una prueba de unidad de ajuste, específicamente una prueba de normalidad, cualquiera de las pruebas que se consideran en estos momentos robustas, como en el caso de Shapiro-Wills, la de Kolmorov, Smirnov, la de Lilliefors, la de Darling, la de Anderson. Hay un sinnúmero de pruebas. Estas pruebas, en el momento en que no rechaces la hipótesis nula de normalidad de las observaciones, ya se puede aplicar la carta de observaciones individuales. En el caso del software StatGraphic, habíamos observado que para poder construir la carta de observaciones individuales es necesario, por ejemplo, como les dije hace un momento, es necesario aplicar la prueba de normalidad en las observaciones, y una vez no rechazada esta hipótesis, podemos construir la carta. Aquí tengo unas observaciones simuladas en el libro de datos de un peso 1, un peso 2, y vamos a someter a una carta de observaciones individuales. Tengo cerca de 100 datos simulados. No vamos a tomar los 100 datos, vamos a tomar 25 datos de esos 100 y vamos, repito, a construir la carta de control de observaciones individuales. ¿Dónde tienen que ir en R? Controlar, gráficos de control básicos individuales. Tomamos en este caso el peso. Obviamente no va a preguntar por el tamaño del subgrupo, porque se asume que es una observación por subgrupo. Pero aquí vamos a darle algo diferente, porque no voy a tomar los 100 datos simulados, sino una porción de ellos, una muestra de ellos. Voy a tomar los primeros 20 datos. First, entre paréntesis coloca el 20, en el paréntesis, los primeros 20 datos, y le damos a aceptar. Aquí está el resultado de esos primeros 20 datos. Igual que las cartas, o como todas las cartas de Shuhar, observar si hay aleatoriedad, un comportamiento aleatorio con respecto a esa característica de calidad evaluada, tanto para la medida de localización, que en este caso es la observación, como la medida de variabilidad, que en este caso es el rango móvil. Recuerden que este 2 encerrado entre paréntesis implica que para poder tomar las constantes concerniente a este límite de control, asumes n igual a 2, a pesar de que, repito, es una sola observación por subgrupo. N igual a 2, porque recuerden que para poder construir la carta de control del rango móvil, ustedes tenían que diferenciar en la observación presente con respecto a la anterior. Es decir, si en el primer subgrupo, como es claro, se tiene una sola observación, y en el segundo otra observación, la diferencia entre el segundo subgrupo, la observación del segundo subgrupo menos la observación del primer subgrupo, genera el primer rango. Por ejemplo, no queremos saber de esos 20 datos el reporte de cada uno de los individuos, y como yo les comentaba hace un momento,
aquí que nos presenta el software StatGraphic, que en la primera columna están las observaciones individuales de este peso simulado, y en la segunda columna está el rango móvil. Se pueden dar cuenta, es claro que la primera celda no tendrá rango móvil porque no hay una diferencia. En cambio, en la segunda celda sí vamos a encontrar el primer rango móvil, porque es la diferencia entre la observación del primer subgrupo con respecto al segundo subgrupo. Y de esa manera, y en forma sistemática, se realizan los demás. Por ejemplo, este rango móvil de 4.023 sería la diferencia entre la segunda observación, que es 56.98, menos la tercera, que es 52.95. Y así, de forma sucesiva. Estos son los resultados o las salidas que muestra el StatGraphic. Recuerden que una vez estabilizada la carta, asumimos, por ejemplo, que estamos en fase 2, en fase 1, y si estamos en fase 1 y encontramos estabilidad estadística en la carta, podemos estimar los parámetros. En este caso, los parámetros para esta carta aparece de color rojo en el software. Esta carta es 54.56 y 1.79. Teniendo estos parámetros, ya ustedes pueden hacer control, y hacer control implica que recuerden que ustedes deben tomar observaciones ya presentes. Recuerden que los parámetros obtenidos en la fase 1 fueron estimados basados en datos históricos, que yo les había comentado que mínimo 6 meses de información. Ese cúmulo de información permite, ese cúmulo de información histórica, permite construir la carta, estabilizar la carta de tal manera que estimes los valores de los parámetros. Ya teniendo los valores de los parámetros, debes tomar información presente, actual, con el propósito de hacer control en línea. Esa es fase 2. Y obviamente esa nueva información que estás tomando la debes contrastar con los límites estándar calculados a partir de los parámetros del proceso. Se pueden dar cuenta, por ejemplo, en este caso, una vez establecidos los parámetros, ya puedo hacer control. Vamos a hacer control con otros datos simulados. Realizamos el mismo procedimiento en este software. Vamos a controlar, gráfico control básico, observaciones individuales, aquí aparecen. En la parte inferior, tomo el peso que voy a someter a control, peso 2. No voy a tomar todos los pesos, voy a tomar una parte, voy a tomar los primeros 10 datos. Recuerden que cuando se hace control, se toma, es una porción pequeña, porque estamos con respecto al tiempo, el tiempo debe ser lo más corto posible para tomar decisiones acertadas y rápidas, ¿no? Porque cuando uno se realiza control es en línea, o sea, en datos presentes, en los que actualmente se está desarrollando el proceso. Entonces, vamos a asumir que estamos en ese proceso y tomamos 10 datos para construir la carta. Recuerden que estamos construyendo una carta de fase 2, ¿no? Vamos a darle a aceptar. Recuerden que el software realmente en sus primeros resultados no está haciendo control. No está haciendo control porque no le hemos dicho que haga control. Entonces tenemos que decirle a la carta que vamos a hacer control en esta fase, porque si la dejamos de esa manera, estamos realizando el procedimiento de fase 1. Entonces vamos a darle a una de las cartas, que la otra carta también responderá a los cambios que hagamos en este momento. Vamos a decirle a estos datos nuevos, presentes, actuales, que estamos ejerciendo control a esos datos. Damos clic derecho, opción de análisis, y le decimos en esta ventana, en la parte izquierda superior, que haga control, realice control. ¿Qué le está pidiendo cuando ustedes activan control? Está pidiendo precisamente los parámetros de este proceso. Este proceso tiene parámetros 54.56
y tiene como, es en cuanto al promedio, ¿no? Y tiene como desviación 1, o 1.79. Ya le estoy diciendo al Instagram que voy a hacer control y el momento de darle los parámetros implica que va a calcular los límites estándar. Cuando uno hace control es con los límites estándar y los límites estándar provienen de los parámetros. Entonces le vamos a aceptar y ya estamos haciendo control. En el momento de hacer control, sí nos damos cuenta que está pasando el proceso en línea. O sea, ahora mismo, ¿qué está pasando con el proceso? Es claro que ustedes observan un comportamiento fuera de control. Ahora sí pueden utilizar el concepto de fuera de control, tanto en la medida de variabilidad como en la medida de localización. Este proceso está fuera de control. Es claro que en este caso el ingeniero debe realizar las correcciones pertinentes inmediatas eh, para que el proceso se encauce en los lineamientos obviamente establecidos de este proceso. Ahora, esta gráfica también va a generar, recuérdese que les indiqué que los software tienen internamente una tabla de decisión en cuanto al comportamiento de aleatoriedad o no aleatoriedad. Profesor, disculpe, el audio no se le escucha muy bien, se escucha como lejos. Está el stack graphic, está evaluando en una de esas ventanas, está evaluando cuál es el comportamiento no aleatorio. Miren esta ventana en la parte inferior izquierda. En la parte inferior izquierda, ustedes tienen unas letras. Miren, aquí dice, quinta observación. En cuanto a la medida de localización, que son observaciones individuales, se viola el literal C. ¿Y qué es el literal C? Conjunto de 5 observaciones con al menos 4 más allá de un sigma. ¿Qué significa 4 más allá de un sigma? Aquí internamente hay unas líneas que es un sigma, 2 sigma. En más, voy a colocar las líneas. Eso se coloca en opciones de ventana. Aquí las líneas de un sigma y 2 sigma. Voy a dar a aceptar. ¿Miren? Un sigma, 2 sigma. Y le está indicando que se está violando en este caso. Son violaciones con respecto a la no aleatoriedad, ¿no? O mejor, son violaciones con respecto a la aleatoriedad que implican la no aleatoriedad del proceso. Entonces, como les decía, observaciones individuales, la quinta observación, o sea, estamos hablando de la quinta observación y está violando el literal C, conjunto de 5 observaciones con al menos 4 más allá de un sigma. Miren que este es un sigma, está más allá de un sigma. Este es concerniente a lo que es el software Graphic, que es lo que hace con las cartas de observaciones individuales. Observen que la parte de violaciones de aleatoriedad es es una metodología como, no diría yo compleja, pero es bastante eh, eh, difusa en el sentido de que hay que tener en cuenta cada uno de esos literales para evaluar si se viola o no la aleatoriedad en el proceso, si se está cumpliendo o no esa aleatoriedad en el proceso. Obviamente lo aconsejable es que el ingeniero que esté trabajando en este proceso tenga el conocimiento claro y conciso y extendido de cada una de las áreas de ese proceso para no depender de este tipo de metodología utilizada por los software. Este es el stack graphic. LR para trabajar una carta de control de observaciones individuales. Se necesita, aquí en este caso, un paquete estadístico
es el UCR. Permite realizar cartas de observaciones individuales. Recuerden cómo se puede descargar el paquete QCR. Recuerden, en la barra de herramientas el R tiene un link que dice paquetes. Ustedes le dan clic, dice instalar paquetes. Él busca el CRAN, en qué sitio vas a bajar el paquete. Cali, Colombia, y repito, puede ser cualquier sitio. Le sale obviamente la columna de los paquetes y buscan QCR. Y recuerden que hay uno que es QCC, que es el paquete que hace las cartas Chujar, XR, XS. En este caso vamos a buscar el paquete QCC, o QCR en este caso. El QCC es el anterior, ¿no? El paquete QCR. Este paquete QCR, como yo les había comentado al inicio del módulo, son propuestas realizadas por muchos autores y la ventaja del programa R es que tiene obviamente muchos paquetes que implica la aplicabilidad de muchas herramientas, tanto la parte estadística como para otro tipo de áreas como la matemática, la química, etcétera, etcétera. Ustedes pueden encontrar herramientas de todos los tipos y de todos los calibres, ¿no? Unas más robustas que otras, pero es un programa que tiene esa ventaja, ¿no? La ventaja de estar actualizado constantemente. Aquí el investigador eh, tiene todas las utilidades que obviamente ofrecen las aplicaciones. Entonces le decía que vamos a buscar el paquete QCR, ¿no? El paquete QCR, vamos a buscarlo por aquí. Miren todos los paquetes que tiene. Estaba mostrándoles los paquetes porque es un software que tiene miles y miles de paquetes. Ya estamos cerca. Aquí está QCR, ¿no? Vamos a buscar la QC. Aquí está. UCC. Ah, bueno, este es el paquete el tradicional, ¿no? Y aquí está QCR. Tanto QCC como QCR, ahí están. Uno puede tomar un grupo de paquetes si quiere. QCR, ustedes toman el QCR y le dan OK y él va a descargar el QCR. Descarga el QCR y obviamente ya pueden utilizar el paquete para hacer observaciones individuales. Yo ya lo tenía instalado. Entonces, en el momento de ya descargar el paquete, ustedes lo piden. Una cosa es descargarlo y otra cosa es pedirlo en la consola. Lo piden, que es utilizando library. Abren paréntesis, QCR, y ya tienen el paquete para, obviamente, aplicarlo a la consola. Entonces, lo voy a pedir, ya lo pedí, y voy a decirle ya en el programa de las cartas de observaciones individuales. Voy a llamar los datos, estos son los datos que tomé, llamé los datos, le coloco un nombre, una muestra, de 1 hasta la longitud de esa cantidad de datos, para tener el tamaño de la muestra, ¿no? Le doy el valor el nombre de datos a lo que tengo, ese es el frame que se hace, y lo demás concierne a los paquetes. Entonces vamos a aplicarle obviamente, y registrar la información que tiene los datos
que es lo que está haciendo ahora el software, para llegar a, aquí está la información de los datos, un resumen de lo que tienen los datos, les da el control, los límites de control, tanto el superior como el inferior, le da el promedio, le da el valor mínimo, la mediana, la media, el cuartil inferior y el cuartil superior. Obviamente le va a decir el tamaño de su grupo, que ya sabemos que es 1, y que existen 15 datos, obviamente porque hay 15 subgrupos, recuerden que tamaño 1. Nos da la parte central del el promedio o el centramiento del proceso, que es el promedio, el famoso promedio que debe coincidir con la media que inicialmente se obtuvo aquí, 33,52, 33,52, obviamente que le da con mayor precisión, ¿no? Y la desviación estándar, que en este caso dio 0.42. Observen que en el resumen inicial no da la desviación estándar, se puede calcular en este paquete la desviación estándar. Y claro que genera los límites de control, tanto el límite inferior como el límite superior. Indica el número de valores que violan o no los límites y la violación de las corridas, que es muy parecido a lo que vimos en esta gráfica. Le vamos a decirle que al paquete que construye la gráfica en este plot, obviamente le estamos dando el nombre de carta de control X y el nombre de donde proviene la información. Eso obviamente, eso se modifica basado en lo que ustedes tienen. Por ejemplo, en el caso de la soda, ustedes le van a dar, porque se puede construir obviamente con observaciones individuales también, si requieren hacerlo, le van a dar el nombre de las variables que se establecen en ese artículo taller. Voy a decirle que realice la gráfica. Aquí está ya la gráfica de observaciones individuales realizada por R. Entonces, sepan que R también puede construir esta carta. Recuerden que en el artículo taller ustedes no pueden realizar fase 2, porque yo les estoy dando datos para control. Recuerden que los datos para control son los datos presentes. Yo simplemente les estoy dando datos históricos. Se asume que esos son 6 meses de información. Entonces ustedes simplemente pueden realizar fase 1 y llegar hasta la estimación de los parámetros. Bueno, esto es lo concerniente a las cartas de control por observaciones individuales en nuestra temática que habíamos obviamente presentado en la sección anterior. Hoy vamos a desarrollar una carta que se llama carta de control EUMA. Profesor, disculpe, antes de que siga con ese tipo de cartas, uno puede elegir qué tipo de carta hacer, es decir, si hace la XR, XS Sí, o la claro, individual, o tiene que claro. ser las tres. No, el artículo es libre. Pero la libertad, ¿en qué consiste? En que usted le saque el máximo provecho a todo lo que han visto en control estadístico de procesos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahora que me preguntas tú de las cartas, ¿qué tal si un grupo le interesa? Recuerden que el objetivo principal es comparar las factorías, ¿no? Las dos factorías. ¿Qué tal si a un grupo le interesa evaluar qué carta es la más sensible dentro de las factorías? Por ejemplo, decir que la factoría A, la carta que le sirve es XR porque da mayor sensibilidad al proceso, porque detectó señales de alarma que no detectó otra carta. Y ustedes decidieron que esa factoría se ejerciera la carta XR. Puede que la otra factoría no le sirve la carta XR, sino la carta XS o la carta XS cuadrado. Entonces, ese es el albedrío que yo quiero que ustedes desarrollen en el artículo científico. O sea, debe ser un artículo que cumpla
con los objetivos que ustedes se tracen, pero que además se aproveche de toda la información que ustedes tienen de control estadístico de calidad. Eso es lo que le quiero decir, es que no vayan a utilizar todas las herramientas, porque posiblemente ustedes no la necesiten, pero sí tratar de enriquecer todo el artículo y sacar provecho de esas herramientas. Y decir, hombre, esta herramienta me sirve o no me sirve, o esta herramienta presenta más robustez que la otra. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes desarrollen en el artículo científico, discutan qué provecho le pueden sacar a todas esas herramientas estadísticas basadas en la información que yo le estoy dando. Por ejemplo, esta mañana alguien me dice, profesor, yo puedo aplicar una TED-Studio, una prueba de TED-Studio y comparar las variables de las factorías, las que seleccionó, ¿no? Las variables de las factorías y hacer una prueba, un contraste de hipótesis de promedio. Es claro, lo puede hacer. Entonces le está sacando provecho a toda la información que hemos desarrollado en este módulo. Entonces, Ok, profe. repito, ustedes pueden utilizar cualquiera, ¿no? Cualquiera, pero suscrito a las temáticas que hemos desarrollado. Alguien, pues, por ejemplo, puede decirle, profesor, yo no voy a comparar las factorías, yo voy a comparar son las cartas, dependiendo de la factoría, ¿sí? ¿Me explico? Él va a decir, hombre, yo tomé la factoría 1 y le apliqué la carta XR y XS y tomé la factoría, y mire que estoy hablando de la carta de dos medidas de variabilidad, XR y XS. Yo no estoy hablando de X trazo y R o X trazo S, sino miren que estoy hablando, no, mi objetivo es evaluar la variabilidad nada más. Y utilicé la carta XR y la carta XS en la factoría 1, igual que la factoría de 2, y hice una comparación. Entonces, ese es mi objetivo. Mi objetivo final es hacer comparaciones de las cartas de las medidas de variabilidad. Y es válido, ¿no? Dentro del proceso de desarrollo investigativo de este artículo. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿Quedó claro? Entonces, Sí, profe, quedó claro. en este momento... Profe, una pregunta. Sí, claro, ¿cómo no? Cuénteme. Profe, nosotros hemos trabajado, las cartas que hemos trabajado fase 1 y fase 2. Usted nos ha explicado fase 1, fase 2. Pero en el caso del artículo, sí, no pueden solo hacer podríamos trabajar fase 1, ¿cierto? Sí, sí, correcto, porque fase 2 implica que le debo dar nuevos datos, sí, yo no se los di. Exacto. Entonces, Exacto, gracias, simplemente profe. fase 1. Ustedes tienen que sacar provecho a todo lo que sea fase 1. Gracias, profe. Solo una duda. Bueno, no se preocupen. Ahora les voy a enseñar otra herramienta del Stack Graphic que también les puede servir, ¿no? Que creo yo que en el repaso no la vimos, pero es bueno que ustedes la sepan también. Lo pueden hacer por R o lo pueden hacer por Stack Graphic, pero repito, eso lo vamos a ver en un momentito. Ahora que desarrollemos la parte de la nueva temática que es carta de control EUMA. Como les decía, la carta de control EUMA es una carta que a pesar de que tiene muchos años, entre comillas, es mucho más reciente que la carta Chujar. Fue propuesta por Roberts en 1954. Bueno, aquí hay una fecha, 59, si no estoy mal. Debe hacer unas correcciones. Esta carta EUMA, que realmente lo que significa es promedio móvil ponderado exponencialmente. Promedio móvil ponderado exponencialmente. Esta carta EUMA es mucho más sensible que la carta de control Chujar. Vamos a hablar en términos generales. Más sensible a los cambios pequeños, ¿no? O sea que si yo tengo un proceso que tenga cambios muy sutiles, muy pequeños, la carta de control EUMA es la carta que es conveniente. Caso contrario, si yo tengo una variabilidad muy grande, la carta de control conveniente es la carta de control Chujar, la que hemos desarrollado. Es importante resaltar que procesos actuales, como la tecnología ha avanzado mucho y ello implica que las variaciones sean pequeñas,
Al final, este tipo de carta EUMA es la que va a reemplazar, o está reemplazando ya, lo digo con sinceridad, está reemplazando las cartas tradicionales y clásicas de Chujar. Algunos autores recomiendan, por ejemplo, que en fase 1 se trabaje la carta Chujar y en fase 2 se trabaje la carta EUMA. Se puede hacer hasta esa combinación y de pronto alguien que vamos a ver esta carta haga exactamente eso, ¿no? Bueno, vamos a proponer o vamos a presentar el artículo basado en que la carta de Chujar la hagamos en la fase 1 y proponemos la carta EUMA en fase 2. Pero repito, para este tipo de artículos, lamentablemente no les di la tabla y la información para la fase 2, pero eso podría haber sido un objetivo del artículo científico. Esta carta EUMA tiene un estadístico de control. ¿A qué le llaman estadístico de control? Recuerden que el estadístico de control es el punto que se va a graficar en la carta. Y, por ejemplo, en las cartas Chujar, los estadísticos de control eran el promedio, o era el rango, o era la varianza, el S cuadrado, o era la propia observación, como acabamos de ver en observaciones individuales. Cada observación era el estadístico de control. Recuerden que el estadístico de control es lo que se presenta en los límites de control, el punto que se presenta en los límites de control de la carta. Ese es el estadístico de control. En el caso de EUMA, el estadístico de control tiene la siguiente ecuación. Ya estamos hablando de una ecuación matemática. Esta ecuación sale de modelos econométricos. Recuerda que los modelos econométricos permiten hacer proyecciones, obviamente de variables financieras. ¿Qué observan de esta ecuación de la carta? Observan lo siguiente. EUMA, aquí está, EUMA es el estadístico de control. Ya no es un valor de la muestra, una característica de la muestra que es un promedio o es una desviación, es una varianza o es un rango. No, proviene de una ecuación. Este EUMA, genera un valor y este valor es el que vamos a presentar en la gráfica. Ese valor que vamos a presentar en la gráfica sale o se obtiene de tomar una ponderación que se llama lambda, y la voy a explicar posteriormente qué significa lambda, multiplicarlo por el estadístico de la muestra, ese sí puede ser el promedio. Miren que ya el estadístico que Chujar lo tenía como estadístico de control, aquí es simplemente un estadístico. El estadístico de control es EUMA. Y este estadístico de control EUMA se obtiene a partir del estadístico de la muestra. Y esta T puede ser cualquier estadístico, puede ser una desviación, puede ser un promedio. Y nuevamente aparece la ponderación 1 menos lambda por el EUMA anterior. ¿Qué es lambda? Lambda es un peso. El peso que se le da a la observación. Por ejemplo, ese peso, para ser mucho más concreto, lambda está entre 0 y 1. O sea, es un valor que oscila entre 0 y 1. Habitualmente se toma 0.2 más o menos 0.1, o sea, entre 0.1 y 0.3. Usualmente, ¿no? Entre 0.1 y 0.3. No se toma mayor peso y ya les digo por qué. Resulta que T, que es el estadístico de la muestra, está representando lo presente y EUMA T-1 está representando lo pasado. Entonces, si lambda es el peso y yo le doy, voy a ir al extremo, ¿no? Yo le doy a lambda un peso muy cercano a 0. Significa que yo no voy a tener en cuenta el presente, sino el pasado. Cosa contraria, que si yo tomo un lambda muy cercano a 1, le estoy dando más peso al presente que al pasado. Esa es la ventaja de esta carta de control. Ese lambda garantiza
de que tanto el pasado como el presente lo tengas en cuenta en el proceso de monitoreo, que es lo que no hacen las cartas Chujar tradicionales. Esa es la ventaja de las cartas de control EUMA. Vargas, el profesor Vargas de la Universidad Nacional de Colombia, presenta el estadístico EUMA de esta manera, estandarizado. Obviamente no aparece Z, pero no implicaría la distribución normal estándar, sino como hablo de estandarizado por colocar valor de Z, pero no representa la variable aleatoria estándar. Este Z, al igual que el EUMA, está representando el valor presente y, como les decía anteriormente, aquí está EUMA T-1, que es el valor pasado. Si nosotros empezamos para un tiempo igual a 1, o sea, el primer EUMA que vamos a calcular, sería, si T vale 1, entonces sería Z1 igual a lambda, que es el peso que le vamos a dar, pero repito, entre punto 1 y punto 3, X1, que representa la observación o el estadístico en ese primer subgrupo, porque si se trata de un subgrupo que tiene una sola observación, será la primera observación. Y si se trata de un subgrupo que tiene N observaciones, será el primer promedio o el primer estadístico, porque no necesariamente puede ser el promedio. Más 1 menos lambda, Z, recuerden que T vale 1, ¿no? Si aquí coloco 1, aquí queda Z0. ¿Y qué es Z0? Es el valor de arranque, pero es que Z0 no lo tenemos, porque es que no se ha calculado ningún EUMA. Entonces, ¿qué sugerencia presenta Robert y el señor Vargas? Tomen el valor objetivo del proceso, que puede ser el promedio del proceso. Recuerden que yo les dije que esta carta de EUMA recomiendan hacerlo en fase 2. Tú ya en fase 2, obviamente es claro que ya tienes el promedio del proceso. Entonces, este Z sub 0 será el promedio del proceso. Entonces será el valor de arranque. ¿Por qué de arranque? Porque en el momento en que tú coloques el mu, que es el valor de arranque, el promedio del proceso, ya puedes calcular Z1. Y cuando calcules Z2, aquí en este último término será Z1. O sea, pero ya tienes el valor de Z1. Ya no tienes que colocar valor de arranque. El valor de arranque o el valor de inicial es para el primer EUMA que calcules, el EUMA 1, en este caso Z1. Hay otros autores en cuanto al valor de lambda, como yo les decía, el lambda está entre 0 y 1 y lo habitual es entre punto 1 y punto 3. Hay otros autores que recomiendan encontrar el valor de lambda basado en un proceso interactivo. ¿Y cómo es el proceso interactivo? Se calcula un error. El error es X con respecto a este EUMA. Esa diferencia, si ustedes lo elevan al cuadrado, es un error. Una suma de cuadrados. Entonces la idea es que cuando hagas el proceso de simulación, encuentres esas diferencias, la suma de cuadrado, la menor suma de cuadrado, es un indicativo que encontraste el valor óptimo de lambda. O sea, que el valor óptimo de lambda ocurre cuando encuentres la menor suma de cuadrados. Eso es un proceso interactivo, ¿no? Esa es la manera de encontrar el valor de lambda. Pero repito, las dos situaciones las puedes fácilmente presentar, tanto un valor fijo de punto 1 a punto 3 como un valor interactivo. Eso no hay ningún inconveniente. Ahora bien, también es claro que EUMA
sea, el estadístico de control EUMA, si nosotros realizamos un proceso algebraico matemático de la fórmula inicial y empezamos a reemplazar, por ejemplo, cuál es ZT-1, se puede esperar ZT-1 para el momento de desarrollar matemáticamente cómo es la secuencia de esta fórmula, se pueden dar cuenta que en el momento de hacer los respectivos reemplazos, el estadístico de control EUMA tomará las ecuaciones tanto para el segundo EUMA como para el tercero EUMA como para el cuarto EUMA, estas ecuaciones matemáticas, pero se pueden dar cuenta de algo, ¿no? Que aquí aparece lambda, después viene lambda, pero 1 menos lambda, después viene 1 menos lambda al cuadrado, después viene 1 menos lambda al cubo, y así sucesivamente, para los datos T-1, T-2, o sea, datos anteriores, ¿no? Como si fuese en econometría, la parte concerniente a datos históricos. ¿Sí? En econometría hay algo que se llama unos modelos conocidos como ARIMA. Es más, hay unas cartas, también se llaman ARIMAs, que concierne, por ejemplo, a cuántos periodos anteriores vas a trabajar. Pero repito, eso ya es modelos de series de tiempo, que no es nuestro tema, pero sí es bueno que ustedes sepan de dónde proviene esta propuesta de modelos econométricos. Y repito, hay modelos conocidos como ARIMA. Si ustedes continúan este proceso de tomar datos históricos T-1, T-2, T-3, etcétera, etcétera, van a encontrar una ecuación que es una combinación lineal de esta forma, ¿sí? Para generalizar cuál es el estadístico EUMA. Vean que la serie, que es una serie de tipo geométrico. Entonces, hay un fundamento matemático detrás de la carta de control EUMA. Es un fundamento matemático muy robusto en el sentido de que evalúa la carta o la característica de calidad tomando en cuenta la información histórica, lo que ha pasado a lo largo del proceso. Y repito, la carta Shújar tiene ese tipo o tiene esa debilidad con respecto a esta carta. Así como se evaluó que el estadístico EUMA es una combinación lineal, nosotros podemos evaluar la variabilidad de ese estadístico de EUMA. Igual, se aplica el concepto de varianza para la ecuación y van a obtener al final la varianza del estadístico EUMA, la varianza, ¿no? Esa varianza de este estadístico puede ustedes simplificarla en una ecuación, obviamente, que no sea tan compleja. Y esta ecuación, cuando se simplifica en una menos compleja, en estadística, la palabra es utilizar una varianza que converge a un valor asintótico. Esta misma fórmula es la que ustedes observan en la parte central. Y esto sucede cuando el valor de t, que ustedes ven aquí, que es el tiempo que ustedes están tomando, desde 1 hasta infinito, a medida que va incrementándose, la varianza toma este valor. Miren que se simplifica, por eso se toma el valor asintótico. Esta es la varianza del estadístico EUMA en forma asintótica, o sea, cuando t toma valores grandes. Y recuerden que yo les había comentado hace un momento
que este lambda se puede determinar o fijar por el investigador o por el ingeniero, o se puede evaluar mediante procesos interactivos. Si se evalúa mediante procesos interactivos, la varianza asintótica del EUMA es la última fórmula que aparece en esta presentación. Miren que aparece la suma de cuadrados del error. Entonces, esta es la varianza EUMA, ¿no? Los límites de control se definen en términos generales de esta manera. T más o menos sigma de Z, o sea, la raíz de la varianza asintótica, la desviación, el EUMA. Y en términos de precisos o concisos acerca de ese límite de control, quedaría de esta manera, ¿no? El límite de control superior sería T más y el superior T menos L. Recuerden que el valor de L habitualmente se toma como 3 para garantizar la confiabilidad del 99.73%. Y miren que aquí se estaba utilizando en la formulación asintótica la desviación estándar, que es la raíz de la varianza del EUMA. Entonces, nos queda de esta manera. Es claro que este sigma es el parámetro obtenido en las cartas de control Schuhart, ¿no? Como ya se tienen los parámetros, recuerden que esto se trabaja en fase 2. Hay una discusión, ¿no?, acerca de la carta aplicada en fase 2. Hay autores que indican, es más, el mismo software R te lo puede también exponer. Hay autores que explican de que esta carta debería aplicarse tanto en fase 1 como en fase 2. Ya para el caso del promedio, este es el estadístico, estos son los límites de control, y recuérdese que L se reemplaza por 3 para obviamente cumplir con la confiabilidad exigida. Este sería el límite de control original, ¿no? El límite de control sin la convergencia asintótica. Simplemente aquí donde dice T se reemplaza por X trazo y donde dice L por 3. Por ejemplo, un caso de estudio, para tener un ejemplo claro de la aplicación de esta carta. En el caso de una fábrica alimenticia de pastas, ahí está la fábrica, ahí ustedes pueden observar los diferentes productos que salen de esta fabricación. Y el objetivo es un empaque, ¿no?, un empaque de este producto alimenticio. Dan un promedio de 147.082 y una desviación de 531. Es decir, este es fase 2, ¿no?, porque ya se tienen los parámetros. Estos son los parámetros del proceso. Veamos los datos. La variable aleatoria, que no les dije de qué se trataba, les dije que era de un proceso de fabricación de un producto alimenticio que era la pasta, pero la variable aleatoria no es un peso, sino el tiempo. El tiempo para ejercer una determinada actividad. Entonces se están tomando valores de tiempo. Estos son los tiempos en segundos. Tienen una sola observación. Miren que se tiene una sola observación. O sea, que si ustedes aplicaran cartas de control Schuhart, tendría que dar por observaciones individuales, porque hay una sola observación por subgrupo. ¿Qué se hace al respecto? Entonces, ya se tienen los parámetros, ¿no? Aquí se tiene el estadístico de esos 10 datos y la desviación de esos 10 datos, pero como se tienen los parámetros, obviamente es mucho más sencillo el cálculo de los límites de control. Aquí están los límites de control. Vean que concierne a los parámetros, ¿no? El promedio y la desviación estándar. Y aquí se toma un valor de lambda de 0.2. Ya se tienen los límites de control y se presenta la carta
en los estadísticos. Estos son los límites de control hoy. Ahora hay que presentar los puntos, que son los estadísticos de control en la carta. Pero los estadísticos de control no son los promedios, es el EUMA. Hay que calcular los EUMA. Entonces miremos cómo se calculan los EUMA. Recuerda que yo les dije que son EUMAs, lo que hay que calcular, que son los Z que propone Vargas, ¿no? Es igual, ¿no? En vez de utilizar la palabra EUMA, Z. Primer valor de Z, o primer valor de EUMA. 1 menos 0.2, recuerden que aquí la ANDA es 0.2, por la primera observación, pero el primer EUMA, ¿no? No la primera observación, sino el primer EUMA. Pero es que si se está calculando el primer EUMA, ¿cómo que me está pidiendo un EUMA anterior? Entonces, ese sí es el valor de arranque. El valor de arranque siempre es un valor objetivo o un promedio ya establecido. Y como ya se tiene el promedio establecido, que es 147.082, se coloca como valor de arranque. Recuerde que estamos haciendo, estamos aplicando la fórmula EUMA para hallar los estadísticos EUMA. Miren aquí. Aquí me está pidiendo valor de arranque. Entonces el valor de arranque ya sabemos que es el valor de el promedio que ya se tiene establecido. Así se hace para todo, ¿no? Ya teniendo el valor de arranque, ya se puede calcular los demás estadísticos. Por ejemplo, miren este, 146, ya como es el primer EUMA, nos permite hallar el segundo EUMA. Y así sucesivamente, ¿no? Ya tenemos el tercer EUMA, permite hallar ya tenemos el segundo EUMA, permite hallar el tercero, y eso es, ya tenemos el noveno EUMA, permite hallar el décimo EUMA. O sea, el noveno dio 146.35.7, se coloca como estadístico para poder calcular el último de los estadísticos de control. Entonces, es claro que un estadístico va a depender del resultado del anterior estadístico. Entonces, esa es la secuencia de las cartas de control EUMA. Ya teniendo estos son los estadísticos de control, estos son los puntos que vamos a colocar en la gráfica. Entonces, miremos la carta. Miren, ya aquí se simplifica la tabla. Ya aquí no son promedios, sino son EUMAs. Son valores de EUMAs. Y, por supuesto, en el momento de hacer y construir la carta queda de esta manera. De la carta de control EUMA. Y te permite, repito, hacer un monitoreo en la característica de calidad con variaciones muy pequeñas. Si la característica de calidad tiene variaciones muy pequeñas, es claro que la EUMA es la que te puede detectar cualquier señal de alarma. O sea, la EUMA es una carta en fase 2, o sea que esta carta me va a indicar si el proceso está bajo o fuera de control. Miren la secuencia de límite de control, porque es que primero se comporta en forma exponencial. Aquí se está utilizando los límites de control originales, no los asintóticos. Los asintóticos dan una línea recta. Aquí se está utilizando los originales. Pero igual llegamos a la conclusión de que está mostrando, en este caso, los tiempos de realizar las actividades, está mostrando un comportamiento aleatorio. Veamos cómo hacerlo en Star Graphic. Voy a tomar la misma información que tomé para la carta de observaciones individuales. Entonces, uno en Stat Graphic llega a controlar gráfico. Ya lamentablemente no van a ir a gráfico por variables. Ya, tiene que ser gráfico, bueno, gráfico por variable básico, ¿no? No van a ir a gráfico de control por variable básico. Tienen que ir a gráfico de control por variables ponderada por el tiempo. Y dentro de los gráficos de variables ponderados por el tiempo, miren, tiene EUMA cuando se trabaja con subgrupos y EUMA cuando se trabaja con observaciones individuales. Vamos a trabajar con observaciones individuales, ¿no? Para que igual se puede trabajar con un grupo, pero vamos a trabajar con observaciones individuales.
Vamos a decir peso. Y le vamos a dar, obviamente vamos a tomar no todos los datos para que nos salga la gráfica tan grande. Vamos a tomar 25 datos, peso 1, y vamos a dar a aceptar. Miren la carta, ven que genera, si está estabilizada, genera los parámetros, ¿no? El promedio del proceso y la desviación estándar. ¿Qué observan en los límites de control? Que tomó la asintótica. Que genera unos límites de control en línea recta. Entonces, ¿qué van a hacer para que tengan los límites de control originales? Van a hacer lo siguiente. Clic derecho, opción de análisis, y le dice que no tome sino los límites variables. Miren que está tomando los asintóticos, le dice no, los variables. Y miren que aquí aparece lambda, que es el peso. Usted puede modificar el peso. Miren que el software le está diciendo control y ¿sí? Le está indicando si es control o no es control. Miren que de hecho, si yo coloco control, él activa en la parte inferior los parámetros. Deberíamos hacer aquí, ¿no? Colocar los parámetros para ese proceso, pero como les decía, esa es una discusión porque algunos autores dicen, no, debe hacer la misma fase 1 y fase 2, y no se conocen los parámetros. Pero repito, hay otros autores que dicen, no, EUMA es simplemente para fase 2. Entonces, esa es una discusión, pero sepan que esas son discusiones sanas, ¿no? Le vamos a dar a aceptar. Y miren, ya está construyendo la carta de control EUMA con los límites originales, que son límites que tienen inicialmente en forma exponencial y obviamente a medida que aumenta el valor de t, es una línea recta. Entonces, esta es la carta EUMA y es, repito, una de las cartas que están reemplazando a las cartas Sugar tradicionales. ¿Por qué? Porque se aplica para procesos cuyas variaciones son muy pequeñas. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta el momento? Ahora viene... Profesor, ¿me puede repetir por qué hizo el cambio de variables asintóticas a variables? ¿Qué digo? Sí, así como el cambio que hizo. No, lo que quiero decirte es que este límite de control tiene la varianza del estadístico EUMA. Mira qué tan complicada es la fórmula, ¿no? O sea que si tú lo hicieses manualmente, es complicado, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta estos valores a medida que transcurre el tiempo. O sea que si yo tengo 20 datos, ¿sí? 20 datos, entonces yo tendría que calcular para el primer dato todo esto, para el segundo dato todo esto. No voy a tener una variación general para toda la información. O sea que tendría que calcular límites de control en cada uno de los subgrupos. El subgrupo 1 tendrá su propio límite de control, porque obviamente subgrupo 1 implica que yo debo colocar aquí t igual a 1. Subgrupo 2 tendrá su propio límite de control superior e inferior, porque aquí colocaré 2. ¿Sí es claro? O sea, cada vez que tú coloques un subgrupo, el 3, el 4, tú tienes que reemplazar aquí t por 4, por 5, por 6, por 7 y tendrá su propio límite de control. El asintótico no tiene sino un solo límite de control para todos los subgrupos. Entonces, es por eso que en términos de, recuerden, en términos de la aplicación manual de la carta, ¿no? Afortunadamente tenemos software, pero en términos de manual de construir la carta, utilizo el asintótico, que es el que considera que para T grandes, o sea, para indicadores de secuencia del tiempo grandes, esa varianza converge a esta fórmula. La varianza converge a esta fórmula. Para ser más claro, converge a esta fórmula. La varianza converge a esta fórmula. Que es una manera simple para poder hallar los límites de control. ¿Qué es lo que hace el Stack Graphic? Cuando el Stack Graphic tiene por defecto, hace esto, está utilizando la varianza de convergencia.
Pero tú en el momento de decir a esta gráfica, no, quiero la varianza original, entonces él aplica la fórmula que es concerniente a la original, mire, que es esta, la que aparece en el límite de control. Esta es la varianza real del EUMA, ¿no? Pero esta es la varianza asintótica, la aproximada, pero eso pasa cuando t tiende a infinito. Y asintótica significa aproximada para llevarla a un lenguaje mucho más simple. ¿Claro esto? Ok, sí, claro, se entendió. Ok, Gracias. bueno. Más preguntas, por favor, para dejar por terminado el tema y hacer obviamente la terminación de esta sección. ¿Alguna otra pregunta, por favor? La próxima clase le voy a presentar el software R para hacer cartas EUMA. Lamentablemente no les voy a indicar hoy porque la plantilla donde tenía la programación se me ha extraviado, pero les aseguro que en la próxima clase les estaré entregando la plantilla. Las plantillas de las demás, yo hoy en la noche ya los subo a la plataforma virtual para que ustedes puedan desarrollar también en R, el que lo necesite, el taller o el artículo científico que se va a presentar. El tiempo, ¿sí? Profesor, también va a actualizar la presentación, ¿cierto? Sí, correcto. La presentación la tengo que actualizar porque yo constantemente estoy haciendo modificaciones a la presentación. Yo también la voy a modificar, no se preocupen. Todo eso esta noche va a ya aparecer en la plataforma. Tanto la grabación de la clase, que recuerden que yo las monto también en Zigbee y también la tienen en YouTube. En YouTube aparecen también las grabaciones. El que si lo monté en YouTube porque en el momento de que la plataforma caiga, ya saben que en YouTube aparece ya las grabaciones. Entonces, si hay alguna otra pregunta, por favor. Profesor, Iba a mencionar sobre el tiempo al final que iba a dejar para el artículo. Sí, hoy como se trata de que ustedes apliquen lo máximo de la temática que estamos desarrollando hasta el momento, el otro miércoles sería ya la fecha del artículo, el próximo miércoles, en 8 días. Sería aplicándole, por decir, aplicando todo lo que hemos repasado en la primera sección. Y si a alguien de pronto le interesa y aplica EUMA, aplica EUMA. Ok. ¿Sí? Profe, disculpe, en caso que tengamos alguna duda, lo podemos contactar para aclararla. Recuerden que yo les dejé una dirección en Twitter, y ya hay varios que me han contactado. Entonces, de todos modos, yo se la coloco aquí en el chat para que ustedes ahí contesto preguntas si tienen algún tipo de preguntas. Entonces, Dale, profe, gracias. yo les manifiesto, ya se las voy a colocar, ya se las estoy colocando. Entonces, ahí pueden directamente enviarme cualquier pregunta que se tenga. Ese es el Twitter. Entonces, pueden socializar con los compañeros y ahí yo con mucho gusto respondo a las preguntas si tienen alguna dificultad. Profe, disculpe, tengo una duda acá. En StarGraphic, metemos en gráficos de control y gráficos ponderados por el tiempo. Sí, para EUMA, correcto. Y después le damos EUMAN para individuos. Es correcto, sí, observaciones individuales, pero si quieres hacer subgrupo, El normal, gráfico, el normal. Ah, sí, porque aquí también me aparecía en otros multivariados también, pero ese es otro.
es otro tema. Ese recuerde que la parte de Ok, profe. multivariado, para conocer todas las variables para poder evaluar todas las variables, la vamos a desarrollar posteriormente. Profesor, Ok, profe, gracias. y uno como concluye ahí, por ejemplo, en esa gráfica, se dice que está bajo control, se dice que está Sí, está estabilizada esa bajo variable. No, recuerde que o sea, vamos a tomar desde el punto de vista de los autores que dicen que se trabaja para fase 2. Entonces tú dices está bajo control, porque tiene un comportamiento aleatorio, en este caso, ¿no? En este ejercicio que acabamos de hacer. Ok. Ok, si tú ves una Gracias, profe. tendencia ascendente o descendente, ya estás hablando de fuera de control, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas, por favor? ¿Hay algún inconveniente? Profe, ¿Sí? con respecto a los datos que usted nos suministró, yo tengo una duda. Cuénteme. En la factoría 1 del sodio hay unos datos que, no sé, a mí me parecen como extraños. Todos los datos que usted nos está suministrando están en el orden de 10 a la menos 3. Pero a partir del dato 21 aparecen con 10 a la menos 2. Entonces, no sé, yo haciendo todo lo de estadística, Pero eso hace no sé si parte usted se equivocó o es así. No, hace parte de los procesos. Entonces, Listo. que la factoría, sí, ustedes tienen que, mire, es más, adrede se evaluó y se determinó ciertas variables que van a ser diferentes una que otra, a pesar de que es el mismo producto, pero con 2 factorías. Bueno, listo, pero no pensé que se había equivocado o algo. No te preocupes. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, no siendo más, gracias. Esperamos el día martes, si no estoy mal, ¿no? El próximo martes la clase y por favor, cuídense. Listo, profe, muchas gracias. Que tengan un resto de día. Bien. Bueno, gracias, Listo, muy amable. Listo, profe, gracias.